Hola a todos, yo soy Bartolomé Ortiz, ya me habéis visto antes en la presentación, soy el presidente de la sección de Ciencias de Matemáticas y voy a hablaros hoy de comportamiento colectivo. Que suba el volumen. Bueno, ¿qué es el comportamiento colectivo? Sí, hay tiempo. Vamos a hacer un pequeño experimento y es, vamos a repetir una cosa que acabáis de hacer, que es aplaudir, pero con una serie de variables que os voy a contar. Tenéis que empezar a aplaudir como si yo ahora hubiera acabado la charla ya y hubiera sido lo mejor que habéis visto en vuestra vida. Y cuando yo levante la mano, tenéis que intentar sincronizar todas las palmadas. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Preparado? Pues venga, empezar a aplaudir. Shoulder sideways, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it in the air. Smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Smack it in the. Ya lo habéis visto, se produce cuando varios individuos de la misma especie se relacionan entre ellos, es decir, tienen en cuenta a otros individuos que están a su alrededor para generar un comportamiento. ¿Y por qué? Bueno, aquí ya evidentemente hay una gama de respuestas muy alta. Es decir, varía pues desde los cardúmenes de peces, que lo que hacen es evitar depredadores, desde las bandadas de pájaros, que normalmente son tanto por eficiencia energética al volar, como para también evitar depredadores, o, por ejemplo, la mayoría de insectos produce este tipo de comportamientos para atraer a las hembras. Básicamente, o sea, no quiero meterme porque también vamos mal de tiempo. ¿Qué pintan las matemáticas en todo lo que os estoy contando? Os voy a hablar un poco, muy rápidamente, sobre un modelo matemático, o qué hacemos los matemáticos para aplicar, coger todo lo que conocemos y aplicarlo a la realidad. Aquí, pues básicamente los matemáticos aplicados lo que nos gusta es hacer modelos matemáticos. Tenéis aquí una definición un poco más hardcore, entre comillas, que es de la Sociedad Internacional de Matemática Aplicada, pero a fin de cuentas un modelo matemático no es más que una caricatura de la realidad, es decir, nosotros cogemos un evento que sucede en la realidad y lo que hacemos es traducir ese evento al lenguaje matemático para poder sacar conclusiones, realizar hipótesis, experimentación. Y simplemente, por añadir un poquito de rigor, os voy a contar un poco cuáles son las fases de un modelo matemático. Es decir, esto no va en plan de, bueno, pues yo creo que esto se mueve un poco así en círculo, no. Aquí, en primer momento, hay que definir muy bien el problema, es una parte también muy difícil, tenemos que definir qué queremos estudiar y cómo queremos hacerlo. Luego realizaremos hipótesis y simplificaciones, esto lo vais a ver muy fácil en los dos ejemplos que tengo. Es decir, evidentemente la realidad es inconmensurable y la cantidad de variables que intervienen en cualquier proceso es enorme. Entonces, desde un primer momento debemos simplificar nuestro problema y las variables que ocurren para poder obtener algo razonable. O sea, no podemos computar 100 millones de variables como la brisa que corre, la temperatura de ese día. Es algo difícil. Luego, una vez hechas las simplificaciones, definimos las variables que vamos a estudiar y luego encontrar las soluciones. Se dice muy rápido, pero es lo más complejo que tiene. De hecho, la mayoría de veces incluso no se encuentran las soluciones, sino que hacemos simulaciones y decimos, bueno, esto parece que va a tener una curva exponencial o va a tener este tipo de comportamiento. Y por último, claro, no nos serviría de nada un modelo matemático si simplemente nos da información, pero no tiene nada que ver con la realidad. El último paso sería coger ese modelo, implementarlo normalmente en un ordenador y ver qué soluciones nos escupe el ordenador, básicamente, y comparar con la realidad. Si esas condiciones coinciden, es cuando podemos empezar a teorizar con ese modelo y empezar a predecir comportamientos que a priori no podríamos encontrar, o sea, a priori no hemos observado, o puede ser, digamos, la situación podría ser más difícil que se diese en cuanto a experimentación. Es también un pequeño aquí diagrama de flujo en el que básicamente es las 5 fases más o menos. Y vamos con el primer modelo. No os asustáis, vienen matemáticas, pero van a ser sencillas. Realmente he preparado un pequeño ejemplo en el que sí voy a entrar un poco más en matemáticas, una pincelada, y luego un ejemplo en el que voy a meterme más en simulaciones para que se vean un poco las cosas moverse y tal, que siempre es más vistoso. Vale, luciérnagas. Creo que todo el mundo sabe lo que es. O sea, básicamente son un tipo de insecto, de manera que la química de su organismo es capaz de producir bioluminiscencia en su abdomen.
Entonces, voy a dejar el vídeo para el final para que veáis lo genial que puede ser estudiar cosas como estas. Básicamente, las luciérnagas, sobre 1984 empezaron a hacerse los primeros estudios y parece ser que, sobre todo en las variedades de África y Sudamérica, las luciérnagas se sincronizan entre ellas. Es algo que a priori nos puede parecer chocante porque, por ejemplo, en sitios como África, ya he dicho, sí pasa. De hecho, los primeros exploradores, cuando volvieron a Europa y contaban esas cosas, la gente los toma por idiotas. Bien, ¿por qué pasa esto? Vamos a estudiar, definimos el problema, que es básicamente queremos ver si las luciérnagas son capaces de sincronizarse y lo definimos matemáticamente. Bueno, básicamente lo que vamos a tener dos funciones que van a ser las más importantes. La primera siempre nos dice el periodo de ritmo, de manera que la derivada es la frecuencia con la que brilla la luciérnaga. Y luego tendríamos otra que nos dice el periodo de ritmo, pero de un factor externo. Puede ser, y de hecho veréis que puede ser un LED, es decir, podemos sincronizar un grupo de luciérnagas como nosotros queramos, o pueden ser luciérnagas entre ellas. Y que tendrá también, evidentemente, una frecuencia más rápida, más lenta. Vale. El modelo más sencillo que se nos puede ocurrir es básicamente en el cual nuestra frecuencia, creo que más o menos si no ahora un dibujito para que lo veáis. Básicamente nuestra frecuencia es simplemente la que tenemos de partida más A, que es una constante que lo que nos indica es la capacidad que tiene la luciérnaga para adaptarse a esa diferencia, y el seno de la diferencia que hay entre periodos. Simplemente es, digamos, esto básicamente representaría cómo se adapta la luciérnaga cuando recibe un estímulo que no está en su periodo. Luego hacemos una cosa que nos gusta mucho a los matemáticos, que es quitar todas las dimensiones del sistema, que es básicamente eliminar, pues si estamos midiendo en segundos, aquí tenemos luego otra medida, lo que hacemos es quitarlo todo y dejarlo lo más sencillo posible. Y nos queda algo tan sencillo como esto. Básicamente, aquí lo que nos dice es que la frecuencia va a depender de la diferencia, o sea, esta variable es esta, va a depender de la diferencia, más una constante que depende fuertemente de la capacidad que tiene la luciérnaga de adaptarse al cambio. Entonces, ese es un ejemplo claro de oscilador no lineal, que ahora veréis que tiene muchísimas aplicaciones. Y bueno, nosotros cogemos, tenemos ya nuestra constante, nuestro modelo matemático, y lo que hacemos es variar la constante para entender qué sucede en las luciérnagas, o si podemos tratar o qué comportamiento tiene. Y quiero resaltar esto porque estudiar cómo cambia un modelo matemático a través de una constante da paso a una rama completa entera de las matemáticas, que es la teoría de bifurcaciones. Es decir, que no solo el estudiar un modelo te da información sobre el mundo, sino que las herramientas que utilizas para estudiarlo muchas veces abren otras áreas de matemáticos o incluso científicas. En este caso, para que lo entendáis, voy a hacer un dibujillo muy rápido. Tenemos, ahí hay tres ejemplos, y básicamente para que lo entendáis, lo más sencillo es que lo veáis como un círculo. En el primer caso, cuando la mu vale 0, lo que tenemos es, no sé si se ve muy bien, pero se aprecia que aquí hay un punto más oscuro y aquí más claro. Bueno, pues en el centro hay un punto, digamos, más oscuro, que es lo que nosotros llamamos un punto estable. Es decir, si nosotros lo representáramos en un círculo, tendríamos aquí un punto más oscuro y un punto más claro. El círculo, entendedlo que es como el tiempo que pasa, es decir, pasa el tiempo, un ciclo, y cada vez que pasa por aquí brilla, la luciérnaga o el estímulo. Entonces, el primer caso nos dice que si nuestra mu es 0 o muy cercana a 0, lo que tendremos es que el estímulo, o sea, cualquier punto que empecemos, estos serían puntos en los que empezaría la solución, va a tender a desplazarse al estímulo. Es decir, tanto el estímulo como la luciérnaga se van a sincronizar. En el segundo caso, cuando vamos incrementando el parámetro, vemos como una de las ramas en las que se podía producir en las que se podía producir esa inestabilidad, es que no es palabrilla matemática, digamos en las que se podría producir, si empiezas ahí vas a acabar sincronizándote, desaparece,
Y lo que nos queda es simplemente que en esta zona, que es aquí, sería como si desplazáramos el punto de donde parten las soluciones más arriba. ¿Qué quiere decir esto? De aquí a aquí, evidente, ahí es más corto que de aquí a aquí. Es decir, que si nuestras soluciones van a empezar por aquí, es decir, si la diferencia de ciclo, es decir, aquí brilla la luciérnaga y aquí brilla el estímulo, si está por aquí, el momento en el que brilla, le va a costar más trabajo sincronizarse. Mientras que si está por esta parte, le va a costar menos. Y por último, en el último caso, si mu empieza a valer es mayor que 1, es decir, que empieza a incrementarse, lo que tendremos es que no se va a producir esa relación, es decir, no se van a entrelazar tanto, digamos, opuestamente en el sentido del ciclo o al mismo tiempo el estímulo y la luciérnaga. Y como todo es mejor verlo, voy a intentar que lo veáis en un ejemplo. De hecho, este ejemplo no está sacado de luciérnagas. A ver si aquí. A ver si me dejo. Ahí sí. ¿Se ve? O no sé. Ahí. Aquí lo veis. O sea, en este ejemplo, la persona, el experimentador, lo que hace es coloca un LED, no se ve mucho, ¿verdad? ¿Veis? Se ve cómo las luciérnagas empiezan a sincronizarse. De hecho, muchos de estos experimentos se han hecho colocando LEDs en cada uno de los manglares en los que están situados y se empieza a trabajar con ese LED, empieza a emitir y lo que hacen es que consiguen que todas las luciérnagas empiecen a parpadear al mismo tiempo. De hecho, hay muchos vídeos. No os fijéis en todos los vídeos, porque hay algunos que son falsos, pero la mayoría se pueden tratar con este modelo. La mayoría se pueden tratar con este modelo y es impresionante ver cómo, estudiando matemáticamente, un suceso tan raro como puede ser que luciérnagas se iluminen al mismo tiempo, se puede conseguir entender o ver cómo podemos alterar eso o manipularlo. Y como os he dicho, es un ejemplo clásico de oscilador que nosotros llamamos oscilador no lineal. Y este mismo modelo, las mismas ecuaciones que hemos utilizado, se pueden utilizar en biología, por ejemplo en nuestro ritmo circadiano, se pueden utilizar para comprenderlo mejor, se pueden utilizar, por ejemplo, en redes neuronales, sobre cómo se transmite la información en los ciclos, se puede utilizar en péndulos, en electrónica, o incluso, que a mí me parece bastante curioso, en física de la materia condensada, que es física de la materia a nivel macroscópico, se utilizan también este tipo de ecuaciones, las mismas que rigen estos movimientos, para trabajar con ellos. Y como me voy a poner de tiempo, no quiero, vamos un poco rápido. Estorninos. El siguiente ejemplo que vamos a ver es de los pájaros, sobre todo de lo que se llama el comportamiento de flocado, que es cuando varios pájaros, bastantes, se unen sobre todo para evitar depredadores. Creo, si me deja, estaría estupendamente. De hecho es completamente alucinante. Son bandadas de estorninos que lo que hacen es que producen esta serie de figuras o comportamientos. También os digo, ellos no son conscientes de que están produciendo esto. Como os he dicho, digamos que este comportamiento colectivo emerge del instinto de los propios animales, es decir, de las reglas que ahora veremos. Entonces, ellos no son conscientes de que están formando estos grupos, sino que simplemente actúan a su propio beneficio. Es muy curioso, la verdad. No os asustéis, en este no voy a tratarlo matemáticamente, voy a aligerar un poco la cosa. ¿Cómo se trabaja? Bueno, ya hemos trabajado, hemos hecho unas hipótesis y hemos hecho el modelo matemático. Aquí vamos a hacer lo mismo, un poco más rápido. No voy a hacer formulación matemática y vamos a pasar directamente al paso de simular y comparar.
Las reglas básicas que rigen en los movimientos de aves, lo creáis o no, son solo 3. El primero, la separación, que es evitar que haya vecinos muy cerca. Evidentemente, bueno, si todos... A ver, normalmente no lo hacemos, muchas veces vamos a donde hay muchísima gente, pero por lo general el instinto te dice que evites aglomeraciones y evites que tú no te puedas mover. El segundo sería alinearse, que básicamente sería dirigirse en la dirección media en la que están siguiendo tus compañeros. Si tú sales de fiesta por algún sitio, pues si tu grupo de personas se va hacia la derecha, pues tú más o menos tiras a la derecha. Y por último la cohesión, que es básicamente mantenerte lo más equiespaciado del resto de tus compañeros.